evento. Vamos fechar com o professor Patrício, da Universidade de Los Lagos, no Chile. Professor, um prazer tê-lo conosco. E aí vamos, o senhor pode iniciar. Muito obrigado, sobre todo por la paciencia y a esta hora. Es muy tarde, me imagino que están todos muy cansados y quieren irse a la casa. Yo para facilitar esto lo preparé en portugués. Entonces yo voy a hablar en español, mas você puede leer en portugués. Y les pido disculpas porque si soy un poco aburrido, a esta hora me cuesta mucho poner. Yo soy más de día, ¿no? Yo funciono en la mañana, pero a esta hora me cuesta muchísimo. Es muy difícil, pero voy a hacer lo posible. Entonces, ¿cuáles son los factores de capacidad de respuesta y adaptación de los gobiernos locales para los efectos del cambio climático y de los eventos extremos? Chile en perspectiva comparada con Brasil. Entonces los objetivos de esta exposición, que va a ser bien ejecutiva, es introducir en el tema, tal vez, ojalá, que podamos cuestionar suposiciones, supuestos que yo les voy a presentar, también abordar algunas cuestiones metodológicas, porque yo soy investigador, yo me dedico a la investigación, entonces vos puede y yo puedo aprender de un intercambio sobre este tema metodológico. Y el procedimiento es que yo voy a presentar la pesquisa rápidamente, pero ustedes olvídense que es de Chile. Ustedes piensen en la pesquisa, como si fuera una pesquisa de Bosé. Entonces, pensando que es una pesquisa de Bosé, ustedes también pueden ser críticos. Y pueden decir, esto me parece, esto no me parece. Esto es interesante, esto no. Y entonces ustedes van a presentar desde la perspectiva tal vez de Natal, tal vez de otro estado, no Brasil, o de otras partes, la perspectiva de ustedes. Y así se va a producir un diálogo interesante. Bueno, acá hay algunos conceptos que son relevantes, y es que el cambio climático, los impactos y los desafíos, están las variables climáticas, que es la variabilidad del clima, que se puede manifestar a través de cambios bruscos o que no son tan bruscos, pero que tienen consecuencias socioeconómicas, ¿no? Esto, el panel internacional del cambio climático, ya con muchos científicos de muchos países del mundo, tienen consenso sobre este tema. Luego, la literatura internacional también, pero el problema climático tiene que ver también con otros dos conceptos que son exposición y vulnerabilidad. Exposición porque la disposición de los grupos humanos es lo que hace que el cambio climático traiga problemas, pero también porque la exposición cambia con el tiempo. Por ejemplo, si una comunidad se instala cerca del mar, se está exponiendo. O si hay un lugar con agua y la gente usa el agua para la agricultura y llega una empresa forestal y planta muchos árboles que consumen mucha agua, entonces ese lugar está más expuesto al cambio, a la mudanza climática. Y también hay consenso. Y luego la vulnerabilidad, ¿no? Son condiciones sociales que predisponen negativamente al ser humano para estar expuesto. Por ejemplo, vulnerabilidad. Si hay un cambio de temperatura, la persona de mayor edad, 50, 60, 70 años, se va a enfermar probablemente porque es más vulnerable. Si hay niños, filios que se alimentan mal, vulnerabilidad. Entonces, el tema es que estos conceptos operan dinámicamente, integralmente, ¿no? Es decir, la mudanza climática, el cambio climático, eventos extremos, están siendo extremos porque están operando factores de riesgo
geoambientales, factores de riesgo social, que están llevando a que estos impactos sociales y ambientales puedan ser mayores. Y lo que es un problema de un cambio, de una variación del clima, puede ser un desastre, porque hay vulnerabilidad, porque hay exposición, porque han cambiado las condiciones. ¿Cuáles son las preguntas de la investigación? ¿No? ¿Cómo estos desastres afectan a lo local? Porque no sacamos nada de hablar con el mundo, Brasil como gigante, o Chile, o lo que nos afecta es a nosotros, en los espacios locales, ¿no? Y es ahí donde más nos afecta. Y también cómo los gobiernos locales responden a estos desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de respuesta? ¿Cuáles son los factores que pueden explicar las decisiones? Es muy importante porque si nosotros no estamos preparados, no podemos prever, los efectos pueden ser mayores, porque al no prever, nosotros tomamos decisiones sociales que no nos van a ayudar a poder adaptarnos, ¿no? Bien frente a estos problemas. Entonces, ¿qué factores explican las decisiones que llevan a las respuestas, a las distintas respuestas, ¿no? ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué hay gobiernos locales, por ejemplo Natal, que tal vez no hace mucho, no toca este tema, y hay otro, probablemente Porto Alegre, que sí, hace bastante y adopta política e invierte dinero en eso? ¿Por qué esa diferencia? ¿Será que son los sistemas de gobernanza tan de moda? Se hablaba en una de las conferencias antes, la gobernanza, ¿no? Que hay sistemas de gobernanza donde sociedad, instituciones, científicos, todos juntos están aportando en la dirección que haya respuestas proactivas, adaptativas. ¿O será que es la participación de la comunidad, ¿no? Y del conocimiento científico, que hay instituciones, hay municipios que están trabajando con esto y otros en cambio que no? ¿O será que influyen las comunidades, el capital social, esto de la confianza social, cohesión social, participación social, ¿no? A propósito de la gobernanza, que la jurisdicción de yo como individuo, de vos como grupo, del barrio, ¿no? De la rúa, del municipio, se conectan. Y entonces hay respuesta adaptativa, porque hay más información. Por lo tanto, hay más calidad. En la política hay más calidad cuando hay más información. Las decisiones son necesariamente, ¿no? Más representativas, más legítimas. Bueno, estas son las cuestiones de pesquisa, ¿no? Que están planteadas, y hay algunas hipótesis que estos factores tienen impacto, tienen influencia, ¿no? Acá la exposición, las características de los contextos locales, el desenvolvimiento de los sistemas de gobernanza, el conocimiento informado que participa en los procesos de toma de decisión, el capital social como recursos sociales, lo que decíamos recién, confianza, comunicación, redes de información y de conocimiento. Entonces, esto yo lo presento de una forma simple, muy simple, ¿no? Pero es mucho más complejo. Acá tenemos una respuesta de las instituciones que es plana, es chata, es statu quo, no hace nada. Pero empiezan a generar estos factores: calidad de gobernanza, legitimidad, grupos sociales que se conectan, ¿no? que transmiten impulsos de información, de coordinación, de conocimiento científico. Y entonces empieza a cambiar, ¿no? Y esto va aumentando la tasa de respuesta. Como hay economistas, ¿no? Fabio es economista y hay otros economistas, lo podemos también presentar en términos de decisiones óptimas, ¿no? Si usamos nosotros, y esto también es simplificando, esquematizando,
si usamos el concepto de utilidad, con sistemas de gobernanza, con una sociedad cohesionada, conectada con las instituciones, vamos a tener que la utilidad, usando este concepto de la economía de las respuestas adaptativas, va a haber una desigualdad con la utilidad de las respuestas reactivas, ¿no? Eso podría ser una forma de presentarlo. Bueno, ¿cuál es la metodología? La metodología es un estudio cualitativo en profundidad de algunas comunas chilenas. No piensen en Chile, piensen en Natal, piensen en Brasil, ¿no? Lo que les decía. La observación, la documentación, entrevistas estructuradas. ¿Y el objetivo cuál es? Para generar informaciones de calidad sobre la respuesta del cambio climático, las políticas de adaptación, los factores que explican, ¿no? Como decía antes. Y hay también un estudio cuantitativo que trata de, con esta información, encontrar aproximaciones que nos ayuden a poder observar informaciones de muchas comunas, para comparar, para ver, hay varianza entre las comunas, y por lo tanto, y también ayudarnos a explicar, o sea, si podemos ver a través del ejercicio de la comparación que hay convergencia con lo que estamos viendo a través del trabajo más cualitativo, ¿no? Con algunas comunas. Y acá algunos datos, ¿no? Del cambio climático en Chile, ¿no? ¿Ocurre solo en Chile? ¿Ocurre en Natal? O hay diferencia. En la pregunta que planteaba al comienzo, el ejercicio es que ustedes sean bien críticos con esto, ¿no? Por eso les decía, olvídense de Chile, piénsenlo como si fuera su pesquisa y ustedes díganme si hay supuestos que están mal, cosas que pueden mejorar, como si lo estuviéramos haciendo juntos, ¿no? Bueno, Chile, para quienes no lo conozcan, está acá, para quienes no lo conozcan, también es eso. Y Chile se divide en regiones, son como los estados en Brasil, como distintas, son 14 en total. Y estos son estimaciones de los costos que tienen algunos de los eventos climáticos extremos, ¿no? Entre los años 70 y 2011 en esas regiones que yo les mostraba, ¿no? ¿Están acá? Están acá. Y vamos viendo que son costos para un país con la economía de Chile bastante altos, 30.170.000 en una región, por ejemplo, y así, 435.000 millones de dólares, ¿no? Y así hay costos económicos que son bastante altos. Las regiones se dividen en comunas, que son acá como la municipio. Entonces, también en los municipios hay, acá hay algunos municipios que están siendo afectados, pero lo que yo quiero también mostrar es que hay muchos gastos que está haciendo el Estado en este tema. Hay una oficina de emergencia para enfrentar el cambio climático y se están destinando muchos recursos. Si uno ve el presupuesto, va aumentando en el tiempo. El presupuesto del gobierno central. También, como es un tema que afecta especialmente a la agricultura, hay mucho gasto también del sector, digamos, del Ministerio de Agricultura para ayudar a los agricultores en tiempos de sequía o de inundaciones, pero ayudarlos como emergencia, no como una medida adaptativa, porque no le corresponde, es el gobierno local, ¿no? El que toma la medida adaptativa. Bueno, cuando nos vamos al nivel local, y yo les decía, esta es una pesquisa donde estoy haciendo estudio de campo en municipios específicos, en algunos municipios, para aprender
de esas realidades y también estoy buscando ver si hay comportamientos parecidos cuando veo más cuantitativamente a todos los municipios. Ahora, cuando vamos a ver estos municipios más específicos, ¿no? Se observa en Chile que claramente estos son pequeños municipios. Si usamos indicadores de vulnerabilidad y de capacidades, hay municipios que están más expuestos, ¿no? Que tienen menos capacidades que otros para poder responder a nivel local. Por ejemplo, hay algunos datos que nos pueden ayudar, ¿no? a poder ver esto de la forma más objetiva posible. Por ejemplo, la posición de aislamiento, ¿no? de las localidades. Una localidad que tiene, por ejemplo, que está muy alejada de los centros donde se concentran los servicios de gobierno, la salud, la educación, está más aislada, ¿no es cierto? Donde hay menos caminos para poder llegar, está más aislada. A eso se refiere este indicador, ¿no? Otro es el índice de ruralidad. La gente, cuando vive en el campo, es mucho más dependiente de los servicios ecosistémicos, ¿no? Las comunidades que viven en las zonas rurales, por razones obvias. Se necesita el agua, se reciben beneficios del agua, para poder tener plantas, para poder tener alimentación, y entonces también el índice de ruralidad en las comunas va a generar también más vulnerabilidad en las comunas rurales en este tema, ¿no? El índice de desarrollo humano, que no es un indicador absoluto. Yo lo estoy usando solamente para poder indicar que en estas comunas hay vulnerabilidad, porque, bueno, están bajo en este ranking, pero no es lo único, ¿no? Es solo para... después, los pueblos originarios, ¿no? Si hay pueblos indígenas, los pueblos indígenas viven mucho más de los servicios ecosistémicos, mucho más que otros, ¿no? Por sus tradiciones, por su forma de vida, por su cultura, etc. Y por lo tanto también ese es un factor que hace más vulnerable frente a estos problemas a comunas, donde hay mayor cantidad de pueblos indígenas. La pobreza de distintas formas se puede medir, pero también es un indicador. En fin, si hay menos cobertura de servicios, de agua potable, también hace vulnerabilidad. Y eso es lo que yo he ido encontrando en comunas, ¿no? Y eso me ayuda también, entonces, a observar después, a un nivel de más comunas, si estos factores también están afectando a otras comunas en vulnerabilidad y exposición. También son importantes las capacidades de los municipios. Las capacidades son en Chile, y yo me imagino que en Brasil también, no hay que tener una visión idílica del gobierno local. El gobierno local no es un político republicano del siglo XIX, no. Son personas que tienen que tomar decisiones. Y esas decisiones afectan cercanía o lejanía de elecciones, afectan distintas presiones, ¿no? Distintas informaciones que recibe el que tiene que tomar decisión. Afectan grupos de presión, que quieren que se hagan calles en una parte, rúas en una parte, otros que quieren que se haga supermercado, afectan grupos sociales que quieren más ayuda social. Y ese es el mundo del gobierno local. Y es relacional. No hay una visión, digamos, como de tan largo plazo. Es todo más rápido y muy dinámico. Y en ese contexto, entonces, es importante si el municipio tiene o no tiene recursos, ¿no es cierto?, de su ingreso, tiene ingresos propios. ¿Cuánto es con lo que cuenta para poder tomar estas decisiones? Si depende mucho o no de fondos externos, ¿no? Si puede invertir o no puede invertir, ¿no? Sí, ¿con qué porcentaje de esos recursos puede invertir? Si los funcionarios del municipio tienen profesionalización o no.
Porque si no la tienen, probablemente muchos de estos temas no los van a entender y no va a haber esa relación entre conocimiento científico, ¿no?, y toma de decisiones. Sí tienen plano regulador de la comuna, en fin, y podrían haber mucho más hacia acá. Si estos son algunos ejemplos, ¿ya?, de lo que uno va viendo. O sea, falta de capacidades influye necesariamente en los procesos de toma de decisión. Vulnerabilidades, como lo veíamos con el otro cuadro, también influye en los procesos de toma de decisión. Bueno, y para concluir, porque como les dije no quiero aburrirlo, y quiero que sea corto, porque todos tenemos sueños, exploración, hay algunas informaciones que he ido recolectando y más que aburrirlos con el detalle de esto, ¿no?, si, como les digo, lo más importante es si ustedes tienen alguna opinión, ¿no? Yo lo he hecho así. He ido recolectando información mediante entrevistas aplicadas a funcionarios municipales, lo he hecho en 8 comunas, a los alcaldes se llaman acá también, alcalde, el prefecto, al director de planificación, a eso tengo un cuestionario que voy aplicando y un poco para simplemente ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, mi expectativa teórica es que la experiencia con los eventos tienen efecto sobre la respuesta, ¿no? O sea, si una localidad, ¿no?, si hubo un tsunami, o si hubo un temporal, o si hubo el cerro se cayó, ¿no?, entonces son más sensibles, ¿no? Y entonces lo pregunto, y voy viendo, ¿no?, cómo son las respuestas. Y eso lo integro como posibilidad que me explique de por qué hay mayor sensibilidad en unos municipios más que en otros. Son solo ilustraciones, ¿no? Otra, mi expectativa teórica es que la percepción del riesgo es muy importante, lo que percibimos. La percepción de riesgo es muchas veces la que condiciona que se tomen decisiones, más que un dato objetivo, es lo que están percibiendo. ¿Cómo lo perciben? Entonces, preguntas que tienen que ver con esto, ¿no es cierto?, para un poco poder entender mejor qué puede ayudarme a explicar motivaciones de esas personas que toman decisiones. Otra expectativa teórica, a mayor participación de las partes interesadas, públicas, privadas, sociedad, en fin, coordinación de la política del municipio, mayor desenvolvimiento de la gobernanza, ese tema que habíamos hablado antes. Entonces va a haber eso, ¿no?, mayor desenvolvimiento de la gobernanza, y va a haber mejores respuestas. Entonces hay una pregunta que está dirigida a eso. Ya, y con esto cierro, y yo creo que esta es la parte más importante, que es lo que ustedes piensan, ¿no? Lo que ustedes piensan, o sea, como proponía al comienzo, hiciéramos el ejercicio de verlo como si ustedes estuvieran desarrollando, por ejemplo, si el problema de las alteraciones climáticas están afectando a Natal o a otros estados de Brasil. Yo he conversado con Fabio y Fabio me dice, la verdad es que este no es un tema acá. Brasil no. No, dice, no es un tema en Brasil. Entonces, ¿qué concepción tienen ustedes de este tema? Tal vez es muy distinta a la que tengo yo y podemos aprender. Ustedes me explican, yo les explico y podemos, tal vez... ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la estrategia que estoy proponiendo para investigar este tema? ¿Les parece adecuada? ¿No? ¿Cómo ustedes lo estudiarían? ¿Cómo ustedes lo estudian? En caso que lo estudien, en caso que les interese. Imagínense que ustedes necesitan hacer una investigación en Natal o en otro lugar, ¿no? ¿Cómo ustedes lo harían, por ejemplo, para que los municipios contesten un cuestionario? Yo me he encontrado con muchos problemas, ha sido muy difícil, ¿no? Porque por esto que explicaba antes, que los funcionarios se mueven por problemas que tienen y por pocos recursos y por muchas demandas, no van a estar contestando un cuestionario porque llega alguien. Entonces, ¿cómo ustedes manejan este problema, este tema? Porque sin esa información no vamos a saber nada de la política local, vamos a estar especulando, conversando,
hablando que lo puede hacer así. Vamos a hablar de creencias sobre este tema, pero no vamos a tener ninguna información de calidad para poder profundizar la discusión. Y esas son ¿cuáles son los factores que ustedes creen que pueden influenciar estos comportamientos? ¿No? En caso que ustedes estén de acuerdo que este tema es importante, puede ser que ustedes consideren que no tiene ninguna importancia. Entonces, usted tiene la palabra. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted? Eu estive, como eu falei na minha palestra, responsável pelo Departamento de Controle Ambiental de Natal. Tive que responder uma pergunta, chegou diretamente pela ONU, sobre o monitoramento da qualidade ambiental, especificamente do ar em Natal. E a gente não tinha como responder, não tinha nada, não tinha nenhuma ação. Natal não tem uma fama, não sei se você já ouviu falar, do ar mais puro das Américas. ¿Lo entiende? Eu estou falando um pouco mais, né? Por que essa fama? Pesquisas na década de 90, em altas atmosferas, levaram a essa conclusão, mas sem Me permite isso, já que você falou isso, né? fundamentação. Me abre explicando. Eu vou falar em português, que aí todo... Nos anos 90, né, nós somos mais velhos, né, que o marido aqui, saíram os cartazes em Natal, em todos os lugares. Natal tem o segundo ar mais puro das Américas. Isso irá. Das É Américas. uma verdade institucionalizada. Institucionalizado. Eu como professor, eu como professor desta universidade, eu já mandei vários e-mails para a ONU, porque eles dizem, fonte, ONU. A ONU é muito grande. Ela vai Era nada. NASA, desculpa, NASA. Eu como professor, né, eles vão ter que responder, fiz em inglês, fazia espanhol, em português, fazia em 3 idiomas, pedindo essa informação, as fontes. Eu jamais recebi e-mail da ONU, da NASA, desculpa. E aí Mas, na verdade, descobrimos quem é que tem as fontes. na verdade, nós temos aqui em Natal um núcleo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Que também não me Espaciais. respondeu, porque eu já mandei e-mail para Mas essa pesquisa foi feita em altas atmosferas. Tem porque nada a ver, desculpa a expressão, não está relacionado uma cidade. com a habitação da cidade, com a convivência da cidade. Tem a ver com fatores meteorológicos. A 10 mil metros é o segundo ar mais puro das Américas. Até que passa essa. Passa. São condições geográficas, Eu quero escrever um texto sobre de isso. direção de ventos, que permitem essa situação. Né? Hã? Por isso também que está desandando. Vai ver chegando Vai aí. chegar. É só uma observação. Eu Pero como y hay estudante de conciencia que es geografía, eso, la gente entiende que es eso, la gente sabe. Não, a consciência da grande parte da população que já ouviu essa é que a qualidade do ar é ótima. Você está no meio do Alecrim, um bairro bem denso, Lá. ônibus passando, jogando fumaça na sua cara, mas você está. Quer falar? é assim, eu enquanto estudante de geografia, a gente teve ali, como é? Barreira espacial, né? Fazendo diferente. Na Barreira do Inferno, e o pessoal lá se nega dessa informação. Eles disseram que é mito, como é mito também aquele cálculo que a ONU faz de quantos metros de verde cada pessoa tem direito. O amigo também que foi fazer doutoramento foi atrás, não tinha. Agora sim, uma informação que o INPE tem e que não é divulgada é a irradiação solar que a gente tem em Natal, que é elevadíssima. Natal é uma das cidades que tem a maior irradiação solar. Então, se as pessoas fazem uso da ideia, é que a gente está em tudo, né? Tem que pensar mais alguma coisa. Se fazem uso da ideia do ar mais puro, não fazem da irradiação, né? Jay debate tudo. Jay, eu também debate. Há algum tempo atrás, houve um evento, um tremor, lá em Puerto Montt, se não me engano. Um vulcão que tem lá apresentou um evento qualquer. Vocês chegaram a ter algum levantamento de resposta da região frente a esse evento, a esse acontecimento? Eso, en mi investigación, me pregunta usted. Foi em Porto
fonte. Não, ele está Outras perguntando fontes. que no que ele apresentou na investigação, na pesquisa dele ou em outras? Não, em outra. Em outras ou na sua? Sí. Teve. Sí, no sé, porque todo esto que yo les presenté es la pesquisa que yo he estado desarrollando, que yo voy desarrollando, pero no tengo todas las informaciones. Sim. No tengo todas las informaciones. Professor, permita-me, complementando a pergunta do colega. Como na sua pesquisa o senhor consegue filtrar, já que o Chile é um país que tem muitos abalos sísmicos devido à localização próximo a interferências tectônicas, né, das placas, como o senhor consegue filtrar esses eventos daqueles relacionados à mudança climática? Sí. Ou há alguma interseção, por exemplo, o degelo pode causar um transporte de massa tão intenso que provoque terremotos, Claro, este es un tema bien complejo porque y es muy integral. No es, como decía al comienzo, no es el cambio del clima en sí mismo necesariamente, o el evento climático, o el cambio, la recurrencia del evento climático, lo que produce que haya interés por este tema, sino que se puede, por ejemplo, un factor importante en el caso de Chile es que Chile es un país bastante abierto al mundo, ¿no? Entonces, como Chile es un país abierto al mundo, que se internacionaliza, también empieza a participar de los temas que en el mundo son de preocupación mundial. Entonces, ese no es un factor del clima, ese es un factor que tiene que ver con la política internacional, que tiene que ver con la voluntad de los gobiernos chilenos de abrir el país, y eso va generando que estos temas se acerquen. Pero al mismo tiempo hay, por ejemplo, investigadores como yo me he dedicado muchos años a estudiar el tema del capital social, ¿no? He hecho bastante investigación sobre ese tema, con métodos parecidos, o sea, uso métodos mixtos de investigación, me acerco a las comunidades, trato de observar, trato de comunicarme, que no sea inclusiva la investigación, y he ido detectando en distintas comunas, en distintas comunidades, que hay cierta recurrencia respecto a problemas de salud, a problemas de falta de agua, ¿no? Que se quejan. Yo he estado en varias comunas que antes parece que tenían mucha agua y resulta que hoy día se quejan, ¿no? Que no pueden cultivar los agricultores. Entonces, eso también va generando que un actor como yo, que es un actor pequeño, un investigador, se sume a esta política internacional, se sume al hecho que también Chile ha tenido experiencias fuertes, como el terremoto, ¿no? de febrero del 2010, terremotos anteriores, no el primero, han habido muchos. Se suma al hecho de que no hay agua, cada vez la sequía va aumentando más, y por otra parte se están derritiendo los glaciares en el sur, y el agua está cayendo al mar. Entonces son muchos factores que llevan a que este tema tenga una cierta prioridad, pero no es necesariamente el clima. En esto que decía antes, por ejemplo, que uno ve que en comunidad los niños se están enfermando más, porque no se están alimentando bien, ¿no? Bueno, y empezamos a ver, ¿y por qué los niños no se alimentan bien? Porque los alimentos o no están, o son muy caros, y los alimentos agrícolas están subiendo de precio. Naturalmente vai convergindo para esse tema. Tiago, vou fazer uma pergunta para você. Você falou que nós conversamos que Natal não é importante o tema câmbio climático. E aí você me perguntava muitas vezes, por que, Fábio? Eu dizia, não sei, mas não é importante. O que nós temos aqui em Natal, claro, teria que fazer uma busca mais fina na universidade. O que nós temos aqui em Natal de câmbio climático, talvez alguém da engenharia estude. Eu trabalho com sustentabilidade, eu não faço absolutamente nada sobre mudança climática. Eu trabalho com sustentabilidade, também não é meu foco de pesquisa. Aí eu pergunto para você, por que então em alguns lugares não há esse maior interesse por um tema tão real, tão próximo da sociedade? Qual é a sua hipótese? Sí, o sea,
que yo estoy todavía en una fase muy del comienzo, digamos, no tengo suficiente información para poder responder, porque yo me hago la misma pregunta que he hecho acá en Chile. ¿Por qué hay algunas comunas que sí le dan gran importancia a este tema, algunos gobiernos locales que le dan mucha importancia, y otros en cambio que parece que no existiera? Sí. ¿No? Que dice, vivimos felices, esos no son nuestros temas, Que y es como Natal. Claro. O Brasil, no diría como Natal. Brasil Pero en mesmo. Sao Paulo hay, por ejemplo, no, en Río de Janeiro hay Muito un pouco. centro que se dedica E quando há, é só mais voltado pelas ciências, as engenharias, que propriamente com temáticas sociais não há nenhum. Eu não conheço, eu não consigo ver no Brasil, não vi nenhum estudo, pelo menos no AMPAS, que eu vou, a Associação Nacional de Ambiente e Sociedade, que é muito importante. Estive na Ampox há 2 semanas, estive num GT de conflitos socioambientais, não tinha absolutamente nenhum trabalho falando sobre câmbio climático. Mira, Não existia. Sí, bueno, un tema que es importante acá es cómo las personas que tienen liderazgo o los grupos sociales que tienen liderazgo se están comportando, ¿no? Si hay grupos sociales que están presionando, entonces ahí el gobierno local funciona, ahí todo funciona. Pero si no hay grupos sociales que lo estén haciendo, y por otra parte, ese es un factor. Otro factor es la percepción que se tenga. Si tú tienes la percepción, si en tu percepción esto no es relevante, bueno, esse é outro factor. Ô, Fábio, me permita fazer uma dedução também. Na verdade, muitos dos estudos sobre câmbio climático eram grupos que já vinham trabalhando sobre placas tectônicas, alguma coisa, já vinham trabalhando com grandes catástrofes. E o Brasil tem uma suposta estabilidade tectônica, de que a gente não vai passar por Pero tectónico no terremotos. tiene que ver con cambio climático. Então, assim, quem já estava São duas, trabalhando... mas ele está dizendo que são duas coisas diferentes. Não é que são coisas diferentes. Eu estou falando que, na verdade, do ponto de vista mais amplo da pesquisa, quem vem trabalhando com grande catástrofe já atende. Então, assim, o Brasil nunca se deu a preocupação de grandes catástrofes. Sí, pero se están dando tal vez todos los días con grupos, ¿no? que no lo pueden comunicar, ¿no? Los niños que se enferman en lugares vulnerables no van a decir me está afectando el cambio climático. Exatamente. É interessante dentro do que você está falando. Por exemplo, conjectura, né? Um exemplo bem atual é a grande seca no estado de São Paulo. Você deve ter acompanhado, né? E a culpa se apresenta como sendo do desmatamento na Amazônia. Deve ter realmente alguma relação. Mas não se cogita a questão da retirada da vegetação no estado de São Paulo, né? Então, me parece que um dos pontos a ser considerado, além da vulnerabilidade, né, é a questão da consciência do que é que está acontecendo ali, daquela região, que tem a ver com as atitudes da população. Quando você bota a culpa no outro, já mostra que não há essa consciência, né? A culpa é lá da Amazônia, não é de São Paulo. Em Natal, por exemplo, Natal não tem problema de água, teoricamente em quantidade, falando, né? Não tem. Então, talvez seja um fator que amortece essa preocupação. Já no nosso interior, que tem um problema histórico de água, mas é uma comunidade tão desfavorecida que me parece que os problemas urgentes são outros. Natal já não tem essa perspectiva do problema do racionamento, pelo menos Eu diria, se você me permite, talvez a falta de importância que... Aí a gente já está entrando na sociedade brasileira, né, professor? Talvez a falta de importância que nós damos ao câmbio climático é pelo desconhecimento dos problemas ambientais. Agora, tem um problema. Na conferência agora de Brisbane, não se falou da mudança climática. Não se falou. Não apareceu esse tópico. Na Ampox também não. ¿Por qué piensas? ¿Por qué ocurrió eso?
Porque as pessoas acham que podem resolver os problemas com a ciência e tecnologia. Há uma crença, é uma fé, é um dogma, é um fundamentalismo que leva as pessoas a acreditarem que o problema climático, inclusive nos Estados Unidos agora, com a eleição recente, os republicanos ganharam, isso vai prejudicar os esforços para enfrentar a mudança climática, porque os republicanos discordam, em regra, do fato de que esse problema seja causado pelo homem. Acham que não, é um problema causado pelo homem. E não está em jogo, como disse Bush no Rio de Janeiro de 92, o estilo de vida norte-americano. Não está em jogo. Isso é. Ahí hay unos supuestos que son perversos. Ese es el supuesto de David Hume. Ese es, en el fondo, el que está de fondo en esto, ¿no? La idea de que podemos manipular la naturaleza y la podemos predecir y podemos hacer lo que queramos. Es una estupidez. Mas essa é a visão de mundo prevalecente que vê o homem como senhor y dominador da natureza. Pero lo absurdo es que el conocimiento científico no dice eso. El conocimiento científico dice todo lo contrario, que vivimos en la incerteza. O conhecimento científico atual. Sí, atual, o sea, mas os economistas seguiam pelo modelo mecanicista. Pero esos economistas yo creo que están muy ignorantes, porque... Mas infelizmente é. Mas é o mainstream. No, pero es que hoy en día, incluso en este campo, en la investigación que hay sobre las predicciones del clima, nadie cree que esas predicciones tampoco vayan a ser verdad. ¿No? Porque no podemos pretender nosotros entender a la naturaleza y por lo tanto también controlarla. Porque muchas de esas predicciones son funcionales a querer controlar. Pero ya no está en discusión, o sea, eso está muy claro de que las incertezas son mayores que la certeza. Entonces, me extraña que los economistas sigan... Não, mas os economistas são mecanicistas. Os economistas são mecanicistas. Continuam sendo. O meio ambiente O modelo dos economistas é o modelo da física mecânica. Não é o da física quântica, por exemplo. Da física mecânica. Eles estão defasados. Estão satisfeitos com isso. E eles são quem fazem a cabeça dos dirigentes, junto com os marqueteiros no Brasil. O senhor, por acaso, tem algum conhecimento sobre um projeto americano chamado Projeto HAARP, que são estações de rádio espalhadas em determinados pontos do planeta para alterar o clima e provocar grandes eventos? Pouca informação. São estações de rádio, não de alta frequência, mas que são espalhadas pelo planeta, deve ter uma meia dúzia, e são a pesquisa em cima de, através de radiação eletromagnética, provocar mudanças climáticas ou grandes eventos. Então, dizem que aquela tsunami de Myanmar não foi só uma movimentação de placas, mas existe, chama-se HAARP. Professor, só aproveitando a oportunidade para essa boa conversa, para o senhor ter ideia de como é que nós encaramos a coisa no Brasil, do ponto de vista econômico, tem um carona aqui, professor Costa. A Alemanha, para enfrentar a crise mundial, qual foi a perspectiva? Né? Energias limpas, né? Trabalhar o desenvolvimento da energia limpa, substituir a nuclear pela solar, a eólica. Estados Unidos, né, o Barack Obama tem um programa muito forte, né, nessa linha também. E no Brasil, a perspectiva foi incentivar a compra de veículos, todas as escalas, para enfrentar a crise, sem contar as externalidades, tanto ambientais, acidentes de moto, né, sem falar todas as externalidades. Então, é como se trabalha aqui a expectativa de que estamos, perdón, mi percepción muy personal, ¿no? Que me salgo de los datos que estaba presentando, mi percepción muy personal es que en este mundo tan globalizado que estamos, también muchas cosas que pasan acá tienen su origen allá.
Entonces, lo conversamos con los residuos sólidos. Tenemos, por ejemplo, en España o en Alemania o en Estados Unidos que están desarrollando políticas limpias, preciosas, modelos. Sin embargo, las empresas nos están vendiendo, ¿no? Lo que yo decía, el ejemplo, un jabón, llega a Chile un jabón Serrano con 8 plásticos distintos. Se están subvencionando a una industria transnacional que nos está haciendo, o llega, qué sé yo, productos de Estados Unidos, computadoras, ropa usada, etcétera, etcétera. Entonces es complejo, es un mundo muy complejo porque se están tomando ciertas decisiones, aparentemente modelos, pero sin embargo el sistema globalizado, mercantilizado, con intereses, nos está ayudando a que podamos avanzar en una mejor dirección. Muchas de las decisiones que nosotros debiéramos de estar tomando no las podemos tomar, porque tenemos estas restricciones. Bueno, pero probablemente ustedes tienen otras opiniones. Bom, o fato é que a mudança climática não é uma invenção, não é uma falácia, é uma coisa grave, que está se aprofundando. E o que pode acontecer, e já se manifesta hoje, é a inviabilização da permanência humana nos lugares, como por exemplo o semiárido brasileiro. Está ficando difícil viver lá no semiárido. Eu encontrei aqui com uma moça que foi, eu orientei ela um pouco no trabalho dela, ela me procurou para orientar no trabalho que ela fez, a monografia dela, procurou, descobriu meu nome, foi atrás, escreveu, foi ela se encontrar comigo. Eu achei interessante, porque ela estava estudando a questão de um município aqui do Rio Grande do Norte, Carnaúba dos Dantas. Carnaúba dos Dantas, né? Carnaúba dos Dantas. E ela veio hoje aqui falar comigo. Aí eu pergunto, como é que está lá? Está pior. A água lá não tem mais. Os caminhões pipa vão buscar água a 280 quilômetros. E gastando combustível fóssil, aumentando mais ainda o problema da mudança climática. No, es horrible. Eso está pasando en muchas comunas en Chile. Cuando se produce la sequía, que son cada vez más recurrentes, los gobiernos locales, los municipios, piensan que la solución es buscar camiones que repartan agua. A solução mais fácil. Y eso es lo más fácil. Y se acabó el problema, y se acabó el tema. Y el año siguiente vuelven y más gastos. Cria-se uma cadeia de Entonces interesses. es una cosa que uno no entiende. Es irracional. Como, professor Clóvis, como se chama esse físico, eu acho, aqui brasileiro, que ele desconstrói o câmbio climático? Molion, que é de Alagoas. Ah, de Alagoas. Eu já participei de um debate com ele na STPC em São Paulo. E aí, foi legal? Foi, mas os dados que eu levei para lá ele tentou desfazer. Bom, no meio de pensadores da física, de cientistas da física, você encontra no Brasil 4, 5, 6 que divergem do consenso. Divergência do mal, porque se fosse Exato. boa divergência. Aí, bom, tem esses, e eles fazem muito barulho e aos interesses econômicos que procuram essa gente para promover a defesa dos seus interesses, como é o caso do petróleo. Porque o Brasil tinha que abandonar o petróleo e não ir atrás do pré-sal. O pré-sal é idiotice. Es poder e interesse. Esqueça o pré-sal, vá atrás das energias limpas, vá lá de energia solar, energia eólica, energia das marés, a energia das correntes do mar. Tudo isso. Né, professor, que causa isso. Né? É possível. Existe. E é o caso da Alemanha. A Alemanha, a energia solar, a energia eólica e solar, num país que não tem luz solar praticamente. Quer dizer, não tem bastante, somente no verão. Mas se compara com o Brasil, No es comparable. compara com o Natal, A gente trouxe Incluso, Natal devia exportar sol para cidade do sol. incluso han reducido la energía atómica.
porque ellos tenían y la han reducido la energía atómica. Depois do... A energia atômica acho que é a melhor delas. O problema é que você não tem fusão nuclear. A gente só tem fissão nuclear. E fissão nuclear provoca resíduo. Que aí tem problema, botar numa caixa de concreto, para enterrar. Agora, o ideal é fusão nuclear. Só que fusão nuclear você só tem no laboratório. Ainda não está naquele. O americano deve estar segurando, não sei, para ser comercial. Porque a fissão realmente tem um problema do resíduo. Mas a fusão não. Mas só tem em termos de laboratório, não tem em termos comerciais. Então, vamos torcer para que no futuro dê certo. Bom, a fusão nuclear é só imaginação. Não, em laboratório dizem que já conseguiram. Mas por Mas enquanto mas o americano tem aquele controle, né? Enquanto não tem uma última gota de petróleo, não se libera nada. Esse é o problema. Aí eu faço uma pergunta mais para você agora, relacionada ao Chile, que a gente conversa, né? E o Chile é um país muito neoliberal, né? Muito, né? E o espelho americano. Minha impressão. Fui 3 vezes a Santiago, e a impressão que eu tenho é que eu estou numa cidade americana qualquer. Não? Pelo consumo, pelo que consome, né? É totalmente diferente do Chile que a gente pensa que é o Chile, aquele povo andino e tal, só que. Então, bem diferente de Cuba, bem diferente de Havana. Sí, digamos, no es Chile, pero no es Chile, mas es la dominante, es el poder interesse. Isso, mas é o Distrito Federal. A cultura dominante. Isso. Dito isso, imagino que as mitigações para câmbio climático no Chile, desde o ponto de vista institucional, são as piores possíveis. Porque, para ser daquele jeito, porque tem um pensamento central que tem essa forma de pensar, de agir. As elites locais, imagino, são também muito contaminadas por esse modelo americano, escola de Chicago, anos 50, 60, porque, mira, todo esto, el profesor Clovis lo decía muy bien, la economía, pero yo le agregaría, es la economía y la cultura, ¿no? La economía y la cultura van de la mano. Entonces, acá hay una cultura dominante que tiende a absolutizar ciertos supuestos, como si fueran verdades ontológicas, absolutas. Entonces, ¿qué ocurre en Chile? Que está la idea del gobierno, el programa de gobierno, pero están también todas las leyes, y también cómo se determinan los presupuestos, y todo con una lógica, la misma lógica. Y es esa lógica la que dominante, es la que genera incentivos para actuar de forma funcional. Entonces, el funcionario municipal, por ejemplo, el del gobierno local, aunque tuviera mucha sensibilidad con el tema del clima, si tiene que competir para obtener financiamiento por un sistema que sea impuesto, ¿no? Que es muy neoliberal, va a tener que competir para obtener financiamiento y va a tener que aceptar las reglas que le dé el sistema. Y entonces, yo diría que ese es un problema cultural muy serio, muy grave, y claro, y las instituciones generan desincentivo para tomar otro tipo de decisiones. Como o senhor encara o papel da globalização na intensificação dessa vulnerabilidade que o senhor identificou? Por exemplo, os hábitos alimentares, de vestimenta, que antes eram adaptados, por exemplo, no nosso semiárido, a calor, falta d'água, né? A alimentação com animais que resistiam à cultura do sequeiro, né? Associados à cultura do sequeiro. E hoje não, né? A globalização, você já é colocando do ponto de vista isso, ela formata, né? Você tem que se alimentar de carne bovina, tem que andar com o short, o tênis da Nike, que é o mesmo que o cara anda lá na Alemanha Fria. Como o senhor encara o papel da globalização no aumento dessa vulnerabilidade? Claro, bueno, en el caso de Chile, como Chile es un país muy dependiente del exterior, su economía completa depende, porque es un país con poca población.
es diferente a Brasil. Brasil se puede defender más, porque Brasil tiene más población, más de 204 millones, claro. Chile son 17 millones en ese territorio. Entonces hay poca posibilidad de poder defenderse, por lo tanto hay mayor dependencia, hay mayor vulnerabilidad al lado malo de la globalización, a la sombra de la globalización, y todo esto. Entonces, claro, llega, yo encuentro que Fabio tiene toda la razón, no llega el mismo consumo norteamericano que está ahí. Sí. Qué bueno que exista Brasil. Gracias, por suerte hay Brasil, porque si no estaríamos. Porque de Brasil sale el modelo alternativo. Foi o lado bom da Copa do Mundo, porque as pessoas viram o Brasil. Porque, do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista dos gastos, foi um desastre completo. Mas por esse lado, pela qualidade do povo, foi ótimo. E era por essa qualidade, por esse povo que nós temos, com essa qualidade, que se deveria pensar numa alternativa de fazer as coisas, de abandonar as ideias que fazem com que a gente persiga uma miragem. Celso Furtado, em 1974, publicou um livro cujo título é O Mito do Desenvolvimento Econômico. Há 40 anos, mês de agosto de 1974, ele publicou esse livro. Nessa época, o Brasil tinha taxa de crescimento anual durante vários anos de acima de 10%. Era a época do milagre brasileiro. Pois Celso Furtado disse: isso é mentira, é falso, não acreditem, é uma miragem, é uma fantasia. O desenvolvimento econômico que se busca não passa de um simples mito. Está nesse livro dele de 74, 40 anos. Nessa época não tinha mudança climática, não tinha crise ambiental, não tinha poluição de pré-sal, não tinha nada disso. E ele falou essa coisa. Em 1998, ele publicou seu último livro, chamado O Capital Global, o Capitalismo Global. Nesse livro, ele volta um pouco ao assunto, falando exatamente dos problemas ambientais planetários. E em 74, ele faz uma coisa que é uma grande novidade. Ele cita Nicolas Georgescu Reagan, o homem que introduziu a entropia no processo econômico, que é uma coisa fantástica, porque Georgescu era um economista matemático, ele foi matemático antes de ser economista, doutorou-se em estatística matemática. O livro dele é dificílimo, A Lei da Entropia e o Processo Econômico, e Celso Furtado, que era um advogado de formação, de uma formação muito mais literária do que matemática, conhecia esse livro, cita, dizendo que as restrições ambientais impediriam que o processo de desenvolvimento que nós queríamos naquela época fosse alcançado. Ora, alguém dizer isso quando a taxa de crescimento está 2%, 1%, 0% negativa é ótimo, mas quando está mais de 10%, é cabeça. Celso Furtado foi um grande pensador, eu conheci Celso Furtado pessoalmente, foi meu professor nos Estados Unidos, eu convivi com ele até a morte dele, depois de amanhã vai fazer 10 anos da morte dele. 12 anos? 10, ele morreu em 2004. 2004. No dia 20 de novembro de 2004. Claro, foi. Ele disse isso. Agora, os economistas, muitos economistas no Brasil elogiam, falam bastante de Celso Furtado, mas ninguém toca nesse assunto. Esse livro dele é um livro desprezado. Por quê? Porque é incômodo. Eu já cansei de falar, escrevi, tenho artigos publicados sobre o mito, já fiz palestras e tal. As pessoas nem podem contestar, porque é Celso Furtado que disse, não sou eu, é Celso Furtado, eu estou dizendo. Eu fiz 5 anos e meio de economia na UFRN, eu nunca li o Mito do Desenvolvimento Econômico pela UFRN, eu li quando saí. Você acredita? É um livro que devia ser obrigatório. Tinha 7 professores paraibanos formados na
UFCG, Campina Grande, e na Federal da Paraíba. Inclusive não vieram nenhum deles aqui. Eu sou amigo deles de alguns. Eu sou de lá, né, do UFCG. Foi.